Ahora sí comenzamos y bueno, viene la cuarta ley de John Maxwell, ley de liderazgo, y ella se llama la ley de la navegación, ¿sí? Ley de la navegación. Ok, en 1900, cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. En 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta: ser los primeros en la historia en llegar a Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Irónicamente, la intención original de Amundsen no era ir a la Antártica. Su deseo era ser el primer hombre en llegar a Polo Norte, pero cuando supo que Robert Peary hizo la proeza antes que él, Amundsen cambió su meta y se dirigió hacia el otro extremo del mundo, norte o sur. Él sabía que su plan valdría la pena. Amundsen traza su ruta con mucho cuidado. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico, y determinó que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amundsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amundsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje. Lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ellos, y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. Scott violó la ley de la navegación. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar. A solo 5 días de haber comenzado el viaje, los caballos tampoco viajaban bien en esa temperatura glacial. Cuando llegaron a pie de la montaña ártica, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Fue un trabajo arduo. Scott no había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba 1 hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos uno del otro y muy mal diseñados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un 5.º hombre, aunque solo tenían provisiones suficientes para 4. Después de abarcar 800 penosas millas en 10 semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba el viento y una carta de Amundsen. El otro equipo, bien dirigido,
Había llegado primero a la meta con más de un mes de anticipación. Si usted no vive según la ley de la navegación, déjenme pongo, es que tenía que ponerme color, ¿ok? El viaje de este grupo al polo fue muy malo, pero esa no es la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres estaban muriendo de hambre y contrajeron la enfermedad del escorbuto. Pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que se encontraba. Estaba contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos. Sin embargo, insistió en recolectar 30 libras de muestras geológicas para llevar de regreso, más peso que aquellos hombres que exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres murió. Otro hombre entonces se encontraba mal. El antiguo oficial de ejército que había sido traído originalmente para ocuparse de los caballos se sentía tan entumido que casi no podía avanzar. ¿Cómo creía que estaba poniendo en peligro la supervivencia del equipo? A propósito, se lanzó una ventisca para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Antes de salir de la carpa y en medio de la tormenta dijo, solo voy a salir un rato, tal vez me tarde un poco. Scott y los 2 hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado 2 meses y aún faltaban 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron: moriremos como caballeros. Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de la navegación, esta acabó con él y sus compañeros. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar, guiar eficazmente con ello, y cuando enfrentan situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar un barco, pero se necesita un líder para trazar la ruta. Esta es la ley de la navegación. ¿Cuántas veces estamos jugando a ser líderes, verdad? Aparentemente somos la mejor directora, la mejor nacional, la mejor líder. ¿Y qué creen? Pues nos damos cuenta que siguen trabajando lo que es las redes, el multinivel, perdón, las pirámides en lugar de multinivel, ayudarnos unos a otros sin ver el interés solamente mío. Recuerda que lo que quiero para mí también lo quiero para ti. Los navegantes consideran el viaje que detienen por delante. Jack West, presidente de General Electric, afirma: un buen líder se manifiesta enfocado. Controlar su rumbo es mejor que controlado por este. Welch tiene razón, pero los líderes que navegan, que guían, hace aún más que controlar el rumbo en los que ellos y su gente viajan. Ven mentalmente todo el viaje antes de salir del muelle, tienen una visión de su destino, saben lo que costará llegar allá, saben a quién necesitarán en el equipo para triunfar y reconocen los obstáculos mucho antes de que aparezcan en el horizonte, van con previsión. Reconocer los obstáculos mucho antes de que aparezcan en el horizonte, varios de ellos, como un líder, es un individuo que va más allá que los demás, ve más allá que los demás y ve antes que los demás. Cuanto más grande sea la organización, tanto más capaz debe ser el líder de mirar al futuro. Eso es así, porque el tamaño de la organización dificulta más las correcciones que se hacen en medio camino. Y si se cometen errores, más personas resultarán afectadas. El desastre presentado por James Cameron en la película Titanic fue un buen ejemplo de este tipo de problema.
La tripulación no podía mirar lo suficientemente hacia adelante como para evadir el iceberg, y debido al tamaño del barco, el más grande que había sido construido en esa época, no pudo hacer la maniobra debida para cambiar el rumbo de este cuando el objeto fue divisado. El resultado de este incidente fue que más de 1,000 personas perdieron sus vidas. ¿Dónde va el líder? Los navegantes de primera categoría siempre tienen presente que otras personas dependen de ellos y de su capacidad de trazar un buen rumbo. Leí una observación que hizo James, Vida y Trabajo, búsqueda de un gerente por el sentido de vida, que ilustra una idea. Él sostuvo que de vez en cuando se oye la noticia del choque de 4 aviones militares que vuelan juntos en formación. La razón de la pérdida de los 4 es la siguiente. Cuando los aviones de guerra vuelan en grupo de 4, un piloto, el líder, decide hacia dónde debe volar la cuadrilla. Los otros 3 aviones vuelan según los dirija el líder, observándolo y siguiéndolo a donde quiera que vaya. Cualquiera que sea la movida que haga, el resto de su equipo lo hará bien con él. Y esto es así, ya sea que se eleve las nubes o se estrelle en la cima de la montaña. Antes de llevar a su gente a una jornada, el líder atraviesa por un proceso a fin de que el viaje tenga la mejor oportunidad de ser exitoso. Si tú decides, por eso Mary Kay a los 3 meses te dice que ya estás preparado para mandar tu carta de intención al directorado. ¿Por qué, muchachas? Porque si tú llevas a cabo el trabajo como el sistema te lo dice, estás preparada para verdaderamente enseñar a tu equipo a trabajar desde las raíces, que son el cuidado de la piel, las sesiones del cuidado de la piel. Si no, no puedes dirigir a la gente. Por eso les decía ayer que en una ocasión llegó una chica, hola Ceci, en una ocasión llegó una chica y dijo, es que yo no quiero vender, yo quiero ser líder y yo quiero tener un equipo. Le digo, sin equipo de trabajo, sin conocimiento, no puedes dirigir la tripulación, o sea, la unidad, el grupo, ¿sí? Los navegantes se benefician de la experiencia pasada. Cada éxito y cada fracaso pasado pueden ser una fuente de información y sabiduría si se permite que lo sean. Los buenos éxitos los enseñan sobre sí mismo y lo que es capaz de hacer con sus dones y talentos particulares. Sin embargo, sus fracasos generalmente les enseñan grandes lecciones. Los fracasos señalan qué tipo de malas suposiciones he hecho y en qué han fallado sus métodos. Irónicamente, muchas personas odian tanto sus fracasos que los encubren rápidamente en lugar de analizarlos y aprender de ellos. Así es, tal como lo explico en mi libro El lado positivo del fracaso. Si usted no aprende de los errores, fracasará una y otra vez porque le menciono algo que parece tan sencillo. Lo hago porque la mayoría de los líderes naturales son activistas, tienden a mirar hacia adelante y no hacia atrás, toman decisiones y siguen adelante. Lo sé porque esa es mi tendencia, pero para que los líderes se conviertan en buenos navegadores, necesitan reflexionar, detenerse y aprender de sus propias experiencias. Es por esta razón que he desarrollado la disciplina de la reflexión. Hablo de ello con más detalle en mi libro, Piense para obtener un cambio. Habla de varias biografías, pero permítame darle algunas ventajas acerca de la reflexión. La reflexión, ¿qué le da? Le da la integridad emocional a sus pensamientos. La reflexión aumenta su confianza en la toma de decisiones. La reflexión clarifica la imagen completa, toma una buena experiencia y la convierte en experiencia valiosa. Cada beneficio le da al líder una gran ventaja cuando planea los siguientes pasos de un equipo o una organización. Los navegantes examinan las condiciones antes de contraer su compromiso. Extraer de la experiencia significa mirar internamente. Examinar las condiciones significa mirar externamente. Un buen líder no planea un curso de acción sin poner mucha atención a las condiciones actuales. Sería como navegar contra la marea o seguir el curso hacia un huracán. Los buenos navegantes analizan todo antes de realizar un compromiso
con ellos o con los demás. No solo examina los factores medibles como las finanzas, los recursos y el talento, sino también los recursos intangibles como el tiempo, la moral, la ímpetu, la cultura, etc. Hablemos más al respecto en la ley de la intuición. Hablamos más al respecto de la ley de la intuición en su momento oportuno, ya cuando lleguemos a él, ¿sí? Los navegantes escuchan lo que otros dicen, claro, no importa cuánto aprenda del pasado. Este nunca lo dirá todo lo que necesita saber sobre el presente. No importa cuán buen líder es, usted no tendrá toda la respuesta. Por eso los navegantes de primera clase reúnen información de diversas fuentes. Por ejemplo, antes de que Ronald Amundsen hiciera la expedición hacia el Polo Sur, aprendió de un grupo de indígenas en Canadá acerca de la ropa que se debía usar y técnicas de supervivencia árticas. Estas nuevas habilidades marcaron la diferencia entre el fracaso y el éxito del equipo. Los líderes navegantes obtienen ideas de los miembros de un equipo de liderazgo, hablan con la gente de su organización para descubrir qué está pasando al nivel de las bases populares y pasan algún tiempo con líderes que no son de su organización, pero que pueden ser sus mentores. Capacítate y motívate. Siempre piensan en términos de apoyarse en un equipo y no en hacerlo solos. Muchachas, ¿cuántas veces les he dicho que en equipo es mejor? Si tú tienes una idea y yo tengo otra, ya son 2 ideas para las 2. Pero si tú trabajas con tu sola idea, pues va a estar, sigue siendo pobre la idea, ¿verdad? Podemos enriquecerla. Imagínate donde se reúnen 10 ideas que puedes llevar a tu negocio. Los navegantes aseguran que sus conclusiones representan tanto las expectativas como los hechos. El poder navegar, dirigir a los demás, exige al líder una actitud positiva. Usted debe tener fe de que puede llevar a la gente a lo largo de toda la jornada. Si no puede hacer el viaje confiado en su mente, no podrá concretarlo a la práctica. Por otra parte, usted también debe ser capaz de ver los hechos de manera realista. No puede minimizar los obstáculos ni racionalizar los retos si no empieza con los ojos bien abiertos. Se encontrará con una sorpresa como observa Beach Holmes. Los líderes realistas son lo suficientemente realistas para minimizar las ilusiones. Saben que el engañarse a sí mismo puede costarle su visión. Así es. Jim Collins confirmó este equilibrio entre las expectativas y los hechos en su libro Empresas que sobresalen. Él lo llama la paradoja de Skolde y dice, uno debe tener la expectativa de que al final prevalecerá, pero además debe confrontarse con los hechos más brutales de su realidad actual. A veces es difícil equilibrar el optimismo y el realismo, la intuición y la planeación, las expectativas y los hechos, pero eso es lo que necesita para ser un buen líder, navegante y eficaz. Mayela, ¿cómo estás, Mayita? Recuerdo la primera vez que realmente entendí la importancia de la ley de la navegación. Tenía 38 años y estaba dirigiendo la iglesia Fit Memorial, mi segunda iglesia. Antes de mi llegada en el 72, el crecimiento de la congregación se había estancado por aproximadamente una década. En el 75, nuestra asistencia había aumentado de 400 a más de 1000. Yo sabía que podíamos seguir creciendo. La buena noticia era que yo tenía cierta experiencia en construir y reubicar una iglesia porque había dirigido a mi primera a través de ese proceso. La mala noticia era que la primera iglesia era muy pequeña en comparación con la segunda. Iba a ser un proyecto multimillonario 20 veces mayor que el primero. Sin embargo, aún ese no era el mayor obstáculo. Poco antes de que yo entrara a la junta directiva como líder de la iglesia, había tenido una gran confrontación con respecto a otra propuesta de construcción y el debate había sido fuerte, divisivo y encarnizado. Por eso yo sabía que por primera vez estaba experimentando una gran oposición a mi liderazgo. Me esperaba una situación difícil si yo como líder no navegaba a través de ella bien. Podía hundir la nave.
Espero que entendamos siempre el mensaje en todas estas historias, ¿verdad? Trazando el rumbo con una estrategia de navegación. Creo que debo confesar en este momento que no soy un navegante muy bueno. A mí no me llama la atención involucrarme con los detalles. Prefiero seguir mi instinto natural, algunas veces demasiado rápido para mi propio beneficio. En los últimos 15 o 20 años he complementado mi debilidad empleando buenos líderes navegantes conmigo que me ayuden a la organización. Por ejemplo, por muchos años cuando era líder, Drew Ray era parte de mi personal. Él es excesivamente navegante. En equipo, la organización sin fines de lucro, fundada en 1996. Yo sabía exactamente cuál debía ser nuestro plan de acción. Si queríamos seguir creciendo, debíamos construir un nuevo auditorio. Los obstáculos principales para el planeamiento exitoso eran el temor al cambio, la ignorancia, la incertidumbre acerca del futuro y la imaginación. Luego de formularnos un presupuesto de 10 años que explicaba detenidamente cómo manejaríamos las finanzas, también pedí que se incluyera toda la información que estábamos reuniendo en un informe de 20 páginas que daríamos a los miembros de la congregación. Sabía que los obstáculos principales para el planeamiento exitoso eran el temor al cambio, la ignorancia, la incertidumbre acerca del futuro y la falta de imaginación. Yo iba a hacer todo lo posible para prevenir esos factores, aunque fueran un obstáculo para nosotros. Mi siguiente paso era notificar a los líderes clave y así se logró el objetivo. Cuando llegó el tiempo de reunión estábamos listos para entrar en acción. Tomó varias horas y presentamos el proyecto. Yo esperaba cierta oposición, pero cuando concedí la palabra para dar lugar a las preguntas me quedé pasmado. Solo hubo 2 preguntas. Una persona quería saber cuál sería la ubicación de las fuentes en el edificio. En ese momento supe que había navegado con éxito porque supe dar una respuesta correcta, sobre todo aunque se presentaran las aguas turbulentas. Cuando llegó el momento de hacer la mención, la ovación aplaudió. Terminamos de navegar a través de esa fase. El resto del proyecto no fue difícil. Mantuve continuamente la visión. Esa fue una maravillosa experiencia de aprendizaje para mí. Aplique la ley de navegación a su vida. ¿Cómo la vamos a aplicar a nuestra vida? ¿Sí? ¿Reflexiona de manera regular sobre sus experiencias negativas y positivas? Si no es así, se perderán las lecciones que esas experiencias pueden ofrecer. Realice una de estas cosas. Separe tiempo para reflexionar cada semana, examinando su calendario o su diario. O separe tiempo para reflexionar en un horario inmediatamente después de cualquier éxito o fracaso. Escriba lo que aprendió durante el proceso del descubrimiento. Los líderes navegantes hacen una tarea. En cada proyecto o asignación en los cuales sea actualmente responsables, extraiga de su experiencia, busque conversaciones con expertos y miembros del equipo para reunir información y examine las condiciones actuales que pueden impactar el éxito de su tarea. Después de tomar estos pasos, realice el plan de acción. ¿En cuál área se apoya más, en las expectativas o los hechos? Es muy difícil encontrar un líder que sea talentoso en ambas áreas. Soy una persona de expectativas muy visionarias y creo que todo es posible. Por lo general, se apoya en uno de su equipo. Puede ser una de tus mejores colaboradores en lo que respecta a un pensamiento más realista. No obstante, los buenos navegantes pueden hacer ambas cosas. Para practicar exitosamente la ley de la navegación, usted debe saber cuál es su fortaleza. Si no está seguro, pregúntele a sus amigos y colegas confiables. Luego, asegúrese de tener a alguien que tenga la capacidad en la otra área para que puedan trabajar juntos. El área de la fortaleza es lo que no puedes trabajar en tu equipo.
lo que crees que te cuesta trabajo hacer en equipo de acuerdo a lo que acabamos de leer, que es lo que debemos hacer. Si te cuesta trabajo, pide un consejo, acércate a alguien que lo ha logrado y que te comparte y lo hagan en equipo para generar ese cambio, ¿sí? ¿Ok? Creo que ya terminamos. Este está más cortito. Ajá. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Yo espero, bueno, la moraleja, ¿cuál es? Pues claro que tenemos que estar preparados. Una ley va de la mano de la otra, ¿verdad? Creo que tenemos que estar preparados, tener la herramienta suficiente para que una persona de tu equipo, ya sea hombre o mujer, no desista, no se vaya, porque si tú estás preparada para capacitarlo, para enseñarle, jamás, aparte, ustedes saben cuál es el pico de las ventas, ¿no? Sube, baja, baja, sube, 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 baja, se mantiene. Entonces, si tú estás al lado de tu consultor o tu consultora para darle herramientas necesarias al momento de que ella sienta que las ventas van bajando, tú vas a estar, pero primeramente lo debes hacer, ¿sí? Generar contactos nuevos, generar clientas nuevas es lo que te va a llevar a tener. Estábamos hablando hoy en la mañana, les compartí a mi unidad, ¿verdad? Cómo trabajar las leyes, perdón, los ingresos residuales y lineales. Los lineales son tus ventas y los residuales son el equipo que va a trabajar para ti, enseñado por ti, ¿verdad? Entonces, yo creo que llevar a cabo los dos te van a llevar, ¿verdad?, a los activos positivos en tu balance. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho, las ventas son el presente y tu equipo que vas formando van a ser tu futuro. Además de que les debes enseñar también el liderazgo para que ellas también tengan una libertad financiera al igual que tú. ¿Sí? Muchas gracias. Mañana vemos la ley de la adicción. ¿Cuál es el mensaje de esta ley? Los líderes añaden valor por medio del servicio a los demás. ¿Qué tal? Todos los grandes líderes, quiero decirte esa noticia, son altruistas, ayudan al prójimo. Dicen que hay 3 fases en la vida del hombre, metafóricamente, ¿sí? Que es en la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Trabajar para sobrevivir, trabajar para vivir, trabajar para sobrevivir, trabajar para vivir y trabajar para ayudar. ¿En qué etapa te encuentras tú? Si estás viviendo para sobrevivir, y sobrevivir es cubrir tus gastos normales, ¿sí? Tus gastos normales. Sobrevivir es cumplir tus gastos normales. Vivir para darte un gustito, ¿verdad? Darte un gustito, que la playa, que un coche nuevo. Y para ayudar es cuando ya ganas para ti y ya ganas para ayudar. ¿En qué etapa nos encontramos? Porque la tercera es importante y primordial. Es de lo que vamos a hablar aquí, ¿verdad? De la ley de la adicción. Los líderes añaden valor por medio de servicio a los demás. Si no nos ayudamos a nosotros, ¿cómo vamos a ayudar al prójimo, verdad? Leti, buenos días, buenas tardes, gracias por haberse conectado. Esta ley que acabo de leer la comparto en YouTube para quien quiera seguirme. Estoy como Aprendamos Juntas, Alicia Martínez. Aprendamos juntas. Sí, ahí entren a YouTube y se queda grabada es que luego me borran aquí, de repente ya no aparecen los live, pero ahí en YouTube me puedes encontrar como Aprendiendo Juntas, Alicia Martínez. Bye bye.